La pesada puerta del juzgado se cerró con estrépito, y, 5 minutos después, salí al pasillo y respiré hondo, como alguien que emerge del agua justo a tiempo. La libertad olía a papel viejo, a sudor de esperas agotadoras y a corazones endurecidos. Quería marcharme de inmediato, pero justo al pie de la escalinata de mármol, mi suegra, doña Elvira Torres, se interpuso en mi camino con los brazos cruzados, sus tacones de aguja repiqueteando en el suelo. Mantuvo la cabeza erguida y con una voz gélida, sentenció que, a partir de ese momento, la mansión valorada en 30 millones de euros pertenecía a su nueva nuera, Cristina. Cristina ladeó la cabeza y esbozó una sonrisa tan fina como el filo de una navaja con sus labios pintados de un rojo intenso. El olor de su perfume dulzón y barato ahogaba el aroma a pino viejo del vestíbulo. Yo no lloré. Durante los últimos 8 años, mis lágrimas se habían agotado en cenas falsas, en suspiros nocturnos y en la humillación constante por no poder concebir un hijo. Me llamaron inútil y afirmaron que todo en la mansión era suyo, incluso los cuadros que yo misma había colgado con manos temblorosas de alegría. Fuera, una ráfaga de viento levantó las cenizas de un cigarrillo que alguien había apagado con prisa, como si el universo entero también me estuviera empujando. Pero me detuve y miré al frente. Antes de que comenzara la guerra, necesitaba un silencio absoluto, y elegí ese silencio. Entonces, de detrás de doña Elvira, una mujer de complexión delgada dio un paso al frente. El sonido de sus zapatillas de plástico arrastrándose por el suelo de piedra precedió a su voz. Inclinó la cabeza y me llamó señora. Era Pilar, la mujer que una vez cuidó de mi madre. Con voz lenta pero clara, dijo: «Señora, todavía no le han devuelto los bienes de la dote que se especifican en el acta notarial». Esas palabras congelaron la sonrisa en los labios de Cristina, y los ojos de doña Elvira parpadearon sin cesar. Sostuve mi teléfono con la grabadora activada. Este juego se ganaría con la verdad. El ambiente se volvió pesado, y todas las miradas se centraron en Pilar, una mujer menuda, cuyo cabello era casi completamente blanco. Sus manos, cubiertas de callos, temblaban, pero su voz era firme. Cada palabra que resonaba en el pasillo del juzgado me pareció el martillazo del destino sobre la balanza de la justicia. Mi suegra retrocedió medio paso, pero recuperó rápidamente su frialdad habitual, y agitando la mano se burló. ¿De dónde ha salido esta vieja senil a decir tonterías? ¿Un acta notarial? Pero yo sabía que la había herido. Leí la vacilación en su afilada mirada, la misma mirada que durante 8 años nunca me había visto como un ser humano. Cristina apretó el brazo de doña Elvira. Sus uñas, pintadas de un rojo brillante, se clavaron en la piel. Dijo con desdén: «¿La dote? Esta casa ahora es mía. Tú no tienes nada que hacer aquí». No respondí. Simplemente sostuve el teléfono, que seguía grabando. Cada una de sus palabras había quedado registrada. Dentro de mí, ya no brotaba el dolor, sino una mezcla de frialdad y determinación. Dicen que cuando una mujer es empujada al borde del abismo, se vuelve más fuerte que nadie, y hoy, yo había llegado a ese límite. Pilar se acercó más. Había compasión en sus ojos. Volvió a hablar lentamente. El collar de filigrana de oro de Córdoba, los pendientes de rubíes, el cuadro al óleo del maestro Ricardo Montes, el juego de té de porcelana de la Cartuja y el reloj suizo. Hay una lista firmada por usted misma cuando recibió cada uno de los objetos. El pasillo entero contuvo la respiración. La gente que salía de otros juicios se detuvo a escuchar, algunos con curiosidad, otros negando con la cabeza con lástima. Vi los labios de doña Elvira temblar levemente antes de apretarlos con fuerza. Sus ojos buscaron una salida, recorriendo el entorno. Guardé el teléfono y me erguí. Si es necesario, hoy mismo enviaré un burofax a través de mi abogado. Debemos aclarar todo lo que usted posee. Si cree que puede simplemente ignorarlo, prepárese para enfrentarse a la justicia. Por primera vez en años, mi voz resonó firme, sin rastro de intimidación. Ante mis palabras, doña Elvira se quedó paralizada, y el rostro de Cristina enrojeció de ira, pero no pudo decir nada. El crepúsculo comenzaba a caer, y entre el sonido de las bocinas y el ir y venir indiferente de la gente, el pequeño dolor de una mujer que había perdido a su marido, y su honor parecía desvanecerse. Pero yo sabía que, en ese preciso instante, la balanza había comenzado a inclinarse. Ya no era la nuera silenciosa que soportaba todas las humillaciones. Era la legítima dueña de lo que mi madre me había dejado. Era yo quien defendería la verdad. Un torbellino de recuerdos amargos inundó mi mente. El día de mi boda, mi madre me abrochó el collar de oro con manos temblorosas y me dijo: «Hija mía, por muy difícil que sea tu vida de casada, guarda esto siempre contigo. Que sea tu reserva de emergencia para un día difícil.
Las lágrimas de aquel día parecían seguir impregnadas en el delicado diseño. Mi madre había previsto el camino que me esperaba y me había preparado un amuleto. De repente sentí un nudo en la garganta, pero no lloré más. En su lugar, una ola poderosa y resuelta barrió toda la confusión que quedaba en mi corazón. Mantuve la cabeza alta, pasé junto a ellas y no miré atrás. Pilar me siguió en silencio, su vieja bolsa de tela balanceándose a su lado. En las sombras del atardecer, su figura parecía la de un testigo de una era pasada, una presencia invisible en una familia adinerada, pero que sostenía la llave de la justicia. De repente, me di cuenta de que el verdadero valor no residía en el dinero, sino en la memoria, la lealtad y la verdad guardada en unos ojos que nunca se cierran ante la injusticia. De vuelta a casa, Pilar me lo contó todo en detalle. Fue ella quien mucho tiempo atrás había contado y registrado cada artículo con mi madre antes de enviar la dote a la familia de mi marido. En aquel entonces, doña Elvira asintió, firmó y dijo: «No te preocupes, yo lo guardaré a buen recaudo». Nadie imaginó que, 8 años después, esa promesa se convertiría en una herramienta para humillarme. Pero el cielo lo ve todo. Las palabras están escritas en blanco y negro. Si tenemos la razón, no hay nada que temer, dijo Pilar con un suspiro. Asentí, sintiendo un calor en el pecho. Cada una de sus palabras parecía reforzar mi determinación. Al llegar al pequeño piso de alquiler que había conseguido temporalmente, encendí la luz. El resplandor amarillento se extendió por las paredes manchadas, un crudo contraste con el lujo de la mansión de 30 millones de euros. Pero, por primera vez, no me sentí miserable. Me senté en el escritorio, saqué papel y bolígrafo, y, como si grabara mis recuerdos en tinta azul, comencé a escribir la lista de la dote, detalladamente. Mis manos temblaban, pero cada línea aparecía con más claridad. Los pendientes de rubíes, con el número de la foto del día de la boda. El cuadro al óleo, con la firma del artista. El collar de filigrana de oro, con su grabado único. Organicé todo en un dossier y lo guardé cuidadosamente en un maletín. Fuera, en el balcón, soplaba el viento, trayendo consigo el aroma del jazmín de finales de otoño. Cerré los ojos y respiré hondo. Las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza. Ahora por fin entendía esas palabras hasta la médula. Ya no era una espectadora que veía cómo destrozaban mis bienes y mi honor. Tenía pruebas, tenía un testigo, y sobre todo, tenía una convicción. Una convicción que ni los insultos ni el desprecio podían apagar. Al cerrar el dossier, una pregunta surgió en mi mente. ¿A qué nuevas intrigas tendré que enfrentarme mañana cuando vuelva a la mansión? Pero en lugar de miedo sentí emoción. Esta batalla acababa de empezar, y esta vez no iba a perder. A la mañana siguiente, me desperté en el pequeño piso. La luz del sol se colaba por las cortinas gastadas. Apenas había dormido, pero mi cuerpo no se sentía pesado como de costumbre. El dolor había dado paso a una mente despejada, como si, tras beber una medicina amarga, sintiera cómo ese amargor disipaba gradualmente la confusión. Me preparé una infusión caliente y me senté frente al dossier que había preparado la noche anterior. Cada página parecía mirarme, instándome: «No dejes que te arrebaten el honor». Sobre el escritorio, además del dossier, estaba mi teléfono cargándose. Volví a reproducir la grabación de la tarde anterior. La voz de Pilar sonaba nítida, tan clara como un testimonio irrefutable. Las voces de doña Elvira y Cristina también estaban allí, con todas sus burlas y palabras despectivas. Cerré los ojos y repasé mi plan. Hoy, volvería a la mansión, no para suplicar, ni para apelar a su compasión. Iba a demostrar mi existencia, a mostrarles que ya no era una sombra en esa casa. Las calles de la mañana estaban congestionadas de coches, y las bocinas sonaban con estridencia. Conduje despacio, con la mente extrañamente en calma. Cada calle que cruzaba parecía un paso más hacia una batalla decisiva. Al llegar a la entrada de la urbanización de lujo, el guardia de seguridad, a quien conocía, me saludó con una inclinación de cabeza. Pero en cuanto detuve el coche, apareció una figura familiar. Cristina. Me esperaba con los brazos cruzados y una mirada desafiante. «¿Qué haces aquí otra vez?», dijo con una sonrisa torcida. «Esta casa ahora es mía. Tú no eres más que una extraña». No respondí de inmediato, solo sonreí. Esa sonrisa era mi armadura. Abrí el maletero y saqué el dossier y una pequeña cámara. Solo he venido a recuperar lo que es mío. Y voy a recuperarlo con dignidad, a la vista de todos. Doña Elvira salió de la casa. Su voz aguda resonó. «¿Qué nueva treta estás intentando? No creas que puedes amenazarme». Con calma, levanté el dossier. «Suegra, ¿recuerda el día que firmó el recibo de la dote? Esta es una copia. Está compulsada. Tengo testigos y su firma.
No he venido a pelear, he venido a recordárselo. Si sigue reteniéndola, hoy mismo enviaré un burofax a través de mi abogado. La atmósfera se tensó como la cuerda de un arco. Cristina miró de reojo a doña Elvira. Vi cómo el rostro de mi suegra cambiaba por un instante, y noté un atisbo de pánico, como el de alguien que ha cometido un error en una partida de ajedrez. Justo en ese momento Pilar entró por la puerta. Llevaba en la mano una gruesa bolsa de papel. La dejó sobre la mesa de piedra del vestíbulo y dijo con claridad: «Estas son las fotos que tomé ese día. Las guardé como recuerdo. En cada foto aparecen la señora y los objetos de la dote. Son pruebas irrefutables». Miré a Pilar con una oleada de gratitud. A veces, las personas que parecen insignificantes se convierten en los pilares que nos mantienen firmes en medio de la tormenta. Doña Elvira alzó la voz. «¿Crees que puedes vencerme con unos cuantos papeles rotos? Esta casa, esta fortuna, todo es de mi hijo. No hay nada que repartir contigo». Respiré hondo. Todo el dolor de mis 8 años de matrimonio me invadió. Las cenas asfixiantes, las miradas de sospecha, las palabras que echaban sal en la herida de mi infertilidad. ¿Cuántas veces había apretado los dientes en silencio, diciéndome a mí misma que debía soportarlo para proteger mi felicidad? Pero ahora, esa felicidad se había desvanecido como cenizas, y lo único que me quedaba era mi honor. «No necesito nada de nadie», dije con voz baja y firme. «Solo voy a recuperar lo que es mío. Y, suegra, no olvide que la ley siempre está del lado de la verdad». Cristina se burló. «¿La ley? ¿Crees que puedes poner a la ley de tu parte? Sigue soñando». No discutí. Encendí la cámara y empecé a grabar. La luz roja parpadeante indicaba que cada instante estaba siendo registrado. No sueño, actúo. En ese momento, las vi flaquear. La falsa confianza de Cristina, la fachada autoritaria de doña Elvira. Todo empezó a resquebrajarse. No estaban acostumbradas a una confrontación tan directa. En el silencio, oí claramente mi corazón latir como un tambor de guerra. Esto ya no era una cuestión de dote o de propiedades. Era una lucha por la dignidad. Una vez fui considerada la débil, pero esa misma debilidad me había forjado una fortaleza. No retrocedería, seguiría adelante. El cielo se había oscurecido un poco, y nubes grises tapaban el sol. Un viento fuerte sopló, levantando algunos papeles de la mesa de piedra. Me apresuré a recogerlos, apretándolos en mi mano. Una pregunta rondaba mi mente. ¿Tendré la paciencia para llegar hasta el final, sabiendo que vendrán ataques más crueles? Volví a mirar la mansión de 30 millones de euros. El sueño de tantos. Para mí, ya no era un símbolo de felicidad, sino un campo de batalla. Y en este campo de batalla, no aceptaría la derrota. Esa noche, regresé a mi pequeño piso. La habitación oscura y silenciosa parecía albergar los suspiros de innumerables mujeres que habían dejado su juventud atrás al final de un matrimonio infeliz. Me senté en el escritorio, encendí la tenue luz amarilla de la lámpara y saqué el dossier. Papel viejo, olor a humedad, tinta azul desvaída. Pero la letra de mi madre seguía siendo clara, como un susurro del pasado. En la primera página, escrito a mano por ella, estaba el inventario de la dote para mi hija que se casa. Debajo, una lista detallada, como si temiera que, si faltaba algo, su hija no tendría a qué aferrarse. Pendientes de rubíes en forma de lágrima, montura de plata. Foto adjunta. Dirigí mi mirada a la foto pegada al lado. Mi madre sonreía mientras me los ponía el día de mi boda. Tenía los ojos enrojecidos, pero sus labios sonreían. La imagen me encogió el corazón. Era como si, incluso en este momento, mi madre estuviera a mi lado, diciéndome: «Guarda esto bien. No son solo joyas, son mis bendiciones». Collar de oro de 3 onzas con filigrana de Córdoba. Grabado único. Recordé la noche antes de la boda. Mi madre sacó el collar de una caja de madera con manos temblorosas. Brillaba bajo la luz de la lámpara. Me lo puso en la mano y dijo: «Hija, esto es todo lo que puedo darte. Si alguna vez las cosas se ponen muy difíciles, véndelo para sobrevivir». Llorando, la abracé. En ese momento, nunca imaginé que, 8 años después, ese mismo regalo se convertiría en la prueba para recuperar mi honor. Cuadro al óleo La joven y los lirios del pintor Ricardo Montes, 1982. Recordaba perfectamente que mi padre se lo había regalado a mi madre por su 20º aniversario de bodas. Ella lo atesoraba y lo tenía colgado en el salón de nuestra antigua casa. Cuando me casé, ella misma lo descolgó, lo envolvió con cuidado y me lo dio. «En este cuadro estoy yo. Está mi juventud. Llévatelo como si te llevaras el alma de la familia. Y ahora,
Ese cuadro podría estar cubierto de polvo en algún rincón de la mansión, o colgado como un adorno ostentoso para un tercero. La idea me hizo un nudo en la garganta. Juego de té de porcelana de la Cartuja. Esmalte azul, motivo de grullas, sello en la base. Mi madre me dijo que este juego de té se había transmitido durante 3 generaciones, desde mi bisabuela. No era un simple objeto, era la historia de nuestra familia. Perderlo sería como borrar una parte de nuestros recuerdos. Reloj suizo Omega. Caja de acero inoxidable, correa de cuero marrón. Grabado AM. En la parte trasera. Era el reloj de mi padre, fallecido prematuramente. Lo llevaba todos los días cuando iba a dar clases a la universidad, y lo consideraba una reliquia de toda una vida. Mi madre me lo dio, diciéndome que lo guardara como si conservara el calor de mi padre. Cada línea, cada objeto, no era solo materia, era alma, era amor, era la historia de mi familia. Volví a transcribirlo en una nueva copia, numerándolo cuidadosamente y adjuntando las fotos probatorias. Con cada página que pasaba, era como si sintiera la mano de mi madre, como si oyera su susurro en el viento. Las lágrimas cayeron sobre el papel, manchándolo. Me apresuré a secarlas, temiendo que emborronaran la letra de mi madre. Fue entonces cuando comprendí toda su previsión. No fue una coincidencia que mi madre hiciera una lista notarial con la firma y la huella de doña Elvira al recibirla. Ella había previsto que el destino de su hija no sería fácil, y había querido dejarme una cuerda de salvación. Cogí el bolígrafo y redacté otra copia, esta vez con una anotación clara, para uso como prueba legal. Mi mano temblaba, pero cada trazo parecía grabar mi determinación con más firmeza. Ya no estaba sola. Conmigo estaban todos mis recuerdos, la preparación de mi madre y la lealtad de Pilar. Afuera, empezaron a caer gotas de lluvia. A través de la ventana vi las farolas reflejadas en las gotas, brillando como lágrimas suspendidas en el aire. Quizás, en algún lugar, mi madre también estaba observando, viendo cómo su hija, antes pequeña y asustada, finalmente se levantaba para defenderse. En ese momento, se me ocurrió que quizás todas las mujeres que se casan necesitan una lista de tesoros como esta, no solo para proteger sus bienes, sino para proteger su corazón, para que, si algún día tienen que marcharse, puedan llevarse algo que puedan llamar suyo, sin que la injusticia lo borre todo. Cerré el dossier y lo apreté contra mi pecho. Mi corazón latía con fuerza, en sintonía con el sonido de la lluvia. Sabía que mañana, cuando volviera a la mansión, el enfrentamiento ya no se limitaría a una guerra de palabras. Sería una verdadera batalla donde las pruebas, los testigos y el coraje decidirían al vencedor. Pero en mi corazón ya no había miedo. Ahora tenía mis armas, la lista de tesoros y la voluntad de mi madre, y con ellas entraría en la batalla no como una desterrada, sino como una guerrera que protege el alma de su familia. Aquella mañana, el cielo de Madrid estaba encapotado, con nubes grises tan densas que parecían a punto de descargar. Salí del pequeño piso con el dossier que contenía la lista de los tesoros de mi madre pegado al pecho y una determinación ardiente. El aire frío de la mañana de otoño me rozaba el rostro, pero mi corazón ya no temblaba. Hoy volvería a la mansión de 30 millones de euros, la que una vez fue mi hogar, donde fui humillada y despojada de todo. No iba a revivir recuerdos, sino a enfrentarme a ellos y a recuperar lo que era mío. El camino que llevaba a la lujosa urbanización estaba pavimentado con adoquines brillantes y flanqueado por arces. Las imponentes mansiones se erigían como fortalezas construidas con riqueza y secretos. Me detuve frente a la puerta de mi mansión, o más bien, la mansión a nombre de mis suegros, pero que contenía 8 años de mi juventud. La verja de hierro seguía pintada de negro, y las 2 estatuas de leones flanqueaban la entrada, pero ya no me resultaba familiar. Se sentía extraña, como si estuviera ante el castillo de un enemigo. Con el chasquido de la cerradura, el guardia abrió la puerta. Su mirada era vacilante. Probablemente había recibido órdenes, pero no podía impedirme el paso por completo. Entré lentamente, observando cada detalle. La bugambilla que yo misma había plantado frente al patio había sido arrancada de raíz, y en su lugar había una maceta con una llamativa orquídea morada. Ese color púrpura daba una sensación artificial y ostentosa, completamente diferente al ambiente que yo había creado. Me mordí el labio, tragándome la emoción que me embargaba. Desde el interior de la casa, llegó el sonido de una risa aguda. Cristina apareció, ataviada con un vistoso vestido de seda rojo. De sus orejas colgaban los pendientes de rubíes. Contuve la respiración. Esos pendientes, los mismos que mi madre me había puesto el día de mi boda, ahora se balanceaban en las orejas de una extraña. Cristina se apartó el pelo a propósito, dejando que la luz incidiera en los rubíes, y sonrió. «Ah, sabía que volverías».
¿No me quedan bien estos pendientes? Respiré hondo, intentando mantener la compostura. Saqué mi teléfono y, apuntando hacia ella, pulsé el botón de grabar. Gracias por darme más pruebas. Mi voz era baja, y cada palabra caía como el filo de un cuchillo. Cristina se detuvo por un momento, pero luego se rió más fuerte, intentando ocultar su desconcierto. Doña Elvira bajó por las escaleras, agarrándose a la barandilla, su voz todavía autoritaria. ¿A qué has venido? No lo olvides, estás divorciada, ya no tienes sitio en esta casa. Levanté la vista, y la miré directamente a los ojos. No he venido a disputar esta casa. Solo he venido a recuperar mi dote, mis bienes, los que mi madre me entregó y que usted firmó que guardaría. Aquí tengo los documentos y los testigos. ¿Va a fingir que no recuerda nada? Saqué el dossier y lo puse delante de ellas. Los papeles cuidadosamente organizados y el sello rojo brillante destacaban. Tanto doña Elvira como Cristina palidecieron. Vi claramente su vacilación. La primera grieta en su muro de arrogancia. Entré en el salón. En la pared, el cuadro al óleo de la joven y los lirios había sido sacado de su marco y colgado de cualquier manera, con los bordes deshilachados. Sobre la brillante mesa de caoba, el juego de té de porcelana de la Cartuja estaba dispuesto como un adorno barato, manchado con marcas de agua. Sentí un dolor como si me clavaran un cuchillo en el corazón. Los tesoros que me habían dejado mis padres estaban siendo tratados como objetos sin valor. Levanté la cámara y enfoqué la habitación, registrando cada detalle. Doña Elvira, con el rostro endurecido, gritó: «¡Fuera de aquí! ¿Quién te ha dado permiso para grabar en mi casa?». Respondí secamente: «Soy la legítima propietaria de estas reliquias. Tengo derecho a protegerlas». En ese instante, Cristina se abalanzó para arrebatarme el teléfono. Me hice a un lado con una mirada gélida. «Si me pones una mano encima, estarás obstruyendo el ejercicio de un derecho legítimo. Ya estoy preparada para llamar a la policía». Se detuvo, con la mano temblando. Saqué la lista del bolsillo y empecé a leer cada artículo en voz alta. Pendientes de rubíes, actualmente en uso ilegal. Cuadro al óleo, en estado de deterioro. Juego de té de porcelana, incompleto. El reloj suizo no está a la vista. Mientras leía, apuntaba la cámara hacia cada lugar. Doña Elvira sudaba, pero intentaba mantener una voz fría. «¿Y qué pretendes conseguir con eso? Los bienes de esta casa son de mi hijo». Refuté. «Se equivoca. Esta es mi dote. Tengo pruebas y testigos. Si no me la devuelve, esta misma tarde enviaré un burofax a través de mi abogado. Y todo este material audiovisual irá directo al juzgado». Un largo silencio se instaló. Oía claramente el tic-tac del reloj de pared y los latidos de mi propio corazón. Vi cómo el miedo se filtraba en los ojos de doña Elvira. Me giré hacia Cristina, mirando fijamente los pendientes que colgaban de sus orejas, y dije: «Quítatelos, ahora mismo». El espacio se congeló. El rostro de Cristina estaba pálido, pero forzó una sonrisa burlona. «¿Y por qué debería hacerte caso?». Enfoqué la cámara y dije con voz firme: «Porque son mi propiedad legítima. Y porque sabes que, si interviene la ley, el precio que tendrás que pagar será mucho mayor que un par de pendientes». La atmósfera era tan tensa que parecía que una sola chispa podría hacerlo estallar todo. Mantuve mi mirada firme, sin parpadear, sin retroceder. En ese momento supe que esta batalla había comenzado de verdad. Esa tarde, empezó a llover de repente. Las gotas caían sobre el tejado de tejas de la mansión, creando un sonido monótono que parecía la banda sonora del tenso drama que estaba a punto de desarrollarse. Permanecí en el vestíbulo, todavía con el dossier en la mano, con el corazón lleno de emociones encontradas, pero con una determinación inquebrantable. Sabía que las palabras por sí solas no doblegarían a doña Elvira y a Cristina. Necesitaba pruebas, no solo la lista de mi madre o el testimonio de Pilar, sino pruebas objetivas e irrefutables. Y entonces, pensé en las cámaras de la urbanización. Saqué mi teléfono y llamé a la oficina de administración. La voz del recepcionista que atendió mi petición sonaba vacilante. «Solicito todas las grabaciones de las cámaras de las últimas 72 horas de la mansión en la calle del Roble, número 18. Soy la propietaria legal de una dote guardada allí y sospecho de un acto de apropiación indebida de bienes». Al principio, la otra persona intentó eludir la petición, diciendo que necesitaba una orden de una autoridad competente, pero yo ya estaba preparada. Dije con claridad: «Mi asesor legal es el abogado Mendoza. Puede enviar una solicitud oficial de inmediato. Si la administración se niega, lo consideraré un acto de encubrimiento, y no querrán asumir la responsabilidad legal que eso conlleva». Mi voz era tan fría y decidida que hasta yo misma me sorprendí. Tras unos segundos de silencio,
La otra persona suspiró y me pidió que fuera a la sala de vigilancia en 1 hora. Me volví hacia doña Elvira. Un atisbo de desconcierto cruzó sus ojos. Cristina estaba a su lado, pálida, con los brazos cruzados sobre el pecho. Estaba claro que no esperaban que actuara tan rápido. 1 hora después, llegué a la sala de vigilancia de la urbanización. La pequeña habitación tenía un gran monitor dividido en varias pantallas que mostraban cada rincón de la mansión. El técnico rebobinó las grabaciones. Vi imágenes de la mansión desde el exterior y en mitad de la noche, vi cómo un camión desconocido se detenía. Varios hombres vestidos de negro sacaban cajas una por una y las cargaban en el vehículo. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve una voz tranquila. ¿Podría sellarme una copia de este vídeo? Lo enviaré directamente al despacho de mi abogado para solicitar una orden de conservación de pruebas. El técnico asintió. Me imprimió un registro con el sello de confirmación. Al sostener el nuevo dossier, sentí como si hubiera añadido una flecha afilada a mi carcaj. Ahora tenía pruebas claras de que los bienes de la mansión habían sido trasladados ilegalmente. Cuando volví a la casa, doña Elvira y Cristina estaban sentadas en el salón, con expresiones tensas. Puse la copia de la grabación sobre la mesa y dije con voz clara. Anoche, a las 2:17 de la madrugada, un camión cargado salió de esta mansión. Aquí está la prueba. Si quieren seguir negándolo, prepárense para ir a juicio. Doña Elvira golpeó la mesa. Es una calumnia. Las cosas de esta casa son de nuestra familia. A quien se las doy no es asunto tuyo. No retrocedí. Se equivoca. Es mi dote. Tengo un acta y testigos. Lo que usted se llevó unilateralmente es un acto de apropiación indebida. ¿Llamamos a la policía? El ambiente se volvió pesado. Pilar se situó detrás de mí, y con voz ronca pero firme, dijo. Fui testigo el día que se entregó y recibió la dote. Usted firmó personalmente. Yo testificaré. Cristina miró a su alrededor, se secó el sudor de la frente y forzó una sonrisa. Montar este escándalo por unas cuantas cosas. Es ridículo. Apreté los puños y dije con voz firme. Sí. Monto este escándalo porque no son solo unas cuantas cosas. Son el honor de mi madre, de mi familia, y el mío propio. Y nadie tiene derecho a pisotearlo. En ese momento, sentí como mi corazón se endurecía como el acero. Ya no tenía miedo. Frente a mí, las dos personas que una vez me hicieron vivir en la oscuridad, ahora estaban desconcertadas, dando excusas y mostrando gradualmente su pánico. Saqué mi teléfono, llamé al abogado Mendoza y puse el altavoz. Abogado, he conseguido una copia del vídeo de las cámaras de seguridad, confirmada por la administración. Se la enviaré de inmediato para que prepare los documentos legales. La voz del abogado llegó a través del auricular. Excelente trabajo. Con esta prueba, podemos solicitar el embargo de los bienes de la mansión y pedir la cooperación de la policía. No se preocupe, llevamos la iniciativa. Al oír eso, sentí una oleada de fuerza recorrer mi cuerpo. Doña Elvira y Cristina se quedaron sentadas en silencio, sin atreverse a interrumpir. En sus ojos, vi lo que tanto tiempo había anhelado, el miedo ante la verdad. Afuera, seguía lloviendo, y el agua caía con fuerza por el tejado. Cerré los ojos un instante y pensé en el rostro de mi madre. Seguramente estaría sonriendo al ver que su hija por fin había aprendido a defenderse. La batalla acababa de empezar. Pero esta vez, no estaba sola. Tenía pruebas, un abogado y un testigo. Y tenía el coraje que me habían forjado 8 años de un matrimonio doloroso. Juré que no me detendría hasta que la justicia estuviera de mi lado. Tras la reunión en la administración y con las grabaciones en mi poder, volví a la mansión con una convicción inquebrantable. Ya no era la mujer marginada que se tragaba las humillaciones en silencio. Ahora era una comandante que lideraba sus tropas, atacando uno por uno los puntos débiles del adversario. Al entrar en el salón, la tensión era asfixiante. Doña Elvira estaba sentada con la espalda recta, las manos entrelazadas, evitando mi mirada. Cristina estaba reclinada en una silla con los brazos cruzados, pero a pesar de su expresión despectiva, su nerviosismo era evidente. No dije mucho. Con la cámara de mi teléfono grabé cada rincón de la casa, documentándolo todo. Las fotos en las paredes, los armarios de madera, hasta un pequeño jarrón de porcelana con una grieta. Todo era una prueba. Me dirigí directamente al dormitorio principal, donde antes se guardaba la caja fuerte con los objetos de valor. La caja fuerte seguía allí, negra y brillante, en un rincón de la habitación. Me agaché e introduje la combinación que conocía, pero no se abrió. Lo intenté de nuevo, más despacio, con más cuidado. Seguía sin abrirse. Se me heló el corazón. Estaba claro que alguien había cambiado la combinación. Me volví hacia doña Elvira. ¿Quién le ha dado permiso para cambiar la combinación de la caja fuerte, suegra?
Doña Elvira carraspeó, intentando mantener la calma. Esta es mi casa. Es mi caja fuerte. La cambio si quiero. ¿Por qué armas tanto escándalo? Contuve mi ira, y, con una voz tan firme como el acero, dije, se equivoca. Dentro de la caja fuerte, no solo hay cosas suyas. También hay objetos especificados en el acta notarial, con documentos de confirmación y su firma. Al cambiar la combinación, me está impidiendo acceder a mi propiedad legítima. ¿Sabe que eso es un indicio de apropiación indebida? Cristina intervino con voz aguda. Por Dios, por unas cuantas cosas actúas como si fueras dueña de una fortuna. Si te has divorciado, lárgate. Deja de aferrarte. La miré fijamente a los ojos, sin parpadear. ¿Tú lo llamas unas cuantas cosas? Un par de pendientes, un cuadro, un juego de té, un reloj, pero para mí son 3 generaciones de sudor, sangre y recuerdos. Para ti puede que sean adornos para presumir, pero para mí son mi honor. Cristina, con el rostro enrojecido, se quedó sin palabras. Saqué mi teléfono, llamé directamente al abogado Mendoza y activé el altavoz para que todos pudieran oír. Abogado Mendoza, han cambiado la combinación de la caja fuerte de la mansión. No puedo acceder a mis bienes. ¿Constituye esto un acto ilegal? La voz del abogado sonó clara. Sí, lo es. En el caso de bienes especificados en un acta notarial y con documentación probatoria, cambiar deliberadamente la combinación de una caja fuerte para impedir el acceso del propietario es un indicio de apropiación indebida. Si es necesario, podemos solicitar inmediatamente una orden judicial para abrir la caja fuerte y proceder con cargos penales. El silencio se apoderó de la habitación. Vi cómo el rostro de doña Elvira temblaba ligeramente y sus manos se aferraban al borde de la silla. Cristina se mordía el labio. Sus ojos se movían de un lado a otro. Continué con voz baja pero firme. Le daré una oportunidad. Suegra, si abre voluntariamente la caja fuerte y devuelve los bienes según la lista, lo resolveremos por la vía civil. Pero si se obstina, lo dejaré en manos de la justicia. Y entonces, no será solo un asunto de la dote, sino un caso penal que afectará al honor de la familia. Doña Elvira guardó silencio durante un largo rato y luego, intentando resistir, dijo, ¿me estás amenazando? No, solo le estoy recordando que la ley no está del lado de quien actúa mal, respondí sin apartar la vista de la caja fuerte. Pilar, de pie detrás de mí, dijo con voz lenta pero potente, yo testificaré. Doña Elvira firmó personalmente al recibir la dote. Si no abre la caja fuerte hoy, presentaremos una denuncia junto con la señora. Las palabras de Pilar fueron como una cuchilla que rasgó el muro del orgullo de doña Elvira. Vi claramente cómo su mirada, antes afilada, vacilaba, pero Cristina, con la voz quebrada, todavía gritaba, «Madre, no la escuches. ¿Qué será de nuestra reputación si viene la policía?» Sonreí levemente. Tienes razón. Si viene la policía, vuestra reputación quedará por los suelos. Saqué mi teléfono, marqué el número de la comisaría, y dije en voz alta a propósito, «Hola, quisiera presentar una denuncia por un presunto delito de apropiación indebida, que incluye el cambio de la combinación de una caja fuerte que contiene bienes de una dote notariada». Antes de que pudiera terminar, doña Elvira se levantó de un salto y con la voz temblorosa pero fingiendo fortaleza, dijo, «Espera, déjame pensarlo». Colgué el teléfono pero seguí mirándola fijamente. «Le doy 2 días, suegra. Si en 2 días la caja fuerte no está abierta, iré directamente a la comisaría. No habrá más negociaciones». Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. A mi espalda, oí el sonido de una silla al ser empujada con fuerza y los sollozos de Cristina discutiendo con doña Elvira, pero no me detuve. El sonido de mis pasos sobre el frío suelo de mármol era como el martillo que confirmaba que habíamos cruzado el umbral de una disputa civil a un caso penal. Y en ese umbral, ya no tenía miedo. Afuera, la lluvia había cesado, el cielo era de un gris pálido, y unos débiles rayos de sol se abrían paso entre las nubes, iluminando el camino por delante. Levanté la cabeza y me sentí más ligera que nunca. Sabía que vendrían más tormentas, pero también sabía que ahora tenía la iniciativa, y esta vez llegaría hasta el final. Al día siguiente, visité el despacho del abogado Mendoza. La oficina, situada en la 6ª planta de un edificio antiguo, era luminosa y ordenada. Sobre el escritorio, montones de documentos estaban perfectamente apilados, y flotaba un aroma a café recién hecho. El abogado, un hombre de unos 40 y pocos años, delgado y de mirada penetrante, me observó con la calma propia de alguien acostumbrado a las batallas legales. Desplegué el dossier sobre la mesa y le expliqué toda la situación. El cambio de la combinación de la caja fuerte por parte de doña Elvira, la obtención de las grabaciones de las cámaras y su descarada negación. Él asintió,
entrelazó las manos y me miró directamente. Ha hecho un excelente trabajo. Pero para bloquear completamente la posibilidad de que muevan los activos, no basta con precintar la caja fuerte. Podrían haber trasladado ya el oro o el efectivo, o incluso vender los objetos de valor a bajo precio. El siguiente paso es congelar sus activos financieros. Me detuve un momento. ¿Congelar sus activos financieros? El abogado Mendoza explicó. Sí. Primero debemos revisar todas las cuentas bancarias conjuntas, los contratos de inversión y las cajas de seguridad que puedan tener. Con las pruebas que tenemos, la lista de la dote, las grabaciones, el testimonio del testigo, podemos enviar una solicitud al juzgado para que ordene una retención de transacciones o, al menos, impida retiradas por encima de un cierto límite. El tribunal suele aceptar estas medidas cautelares para proteger los bienes en disputa. Mientras lo escuchaba, sentí como si se me abrieran los ojos. Durante los últimos 8 años me había considerado una mujer indefensa, que solo podía aguantar y soportar, pero ahora me daba cuenta de que, con la ley y la estrategia, yo también podía lanzar un contraataque afilado. Asentí. ¿Qué debo hacer hoy mismo? El abogado Mendoza sacó un papel y escribió rápidamente una lista. Haga una lista de todas las cuentas bancarias que utilizaban en común. Redactaré un escrito para solicitar al juzgado una medida cautelar urgente de bloqueo de cuentas y cajas de seguridad y enviaremos un burofax al banco con las pruebas para solicitar su cooperación. Levantó la vista y añadió. Yo redactaré los documentos, pero cuanto más precisa sea la información que me proporcione, más probabilidades tendremos de que se apruebe. Saqué de mi bolso una pequeña libreta. Durante años, había anotado los gastos. Gracias a ese hábito, no solo tenía una lista de cuentas, sino también los números de los contratos de inversión que mi exmarido me había pedido que firmara, con bastante detalle. Le entregué la libreta al abogado Mendoza. Por dentro me sentí un poco orgullosa de que mi meticulosidad se hubiera convertido ahora en mi salvación. El abogado Mendoza la hojeó y asintió levemente. Esto es excelente. Con esta información, podremos congelar los activos antes de que puedan moverlos. Esa tarde, fuimos juntos al banco. En la amplia sucursal, la fría luz de los fluorescentes iluminaba los rostros serios. Presenté la solicitud junto con las copias de los documentos probatorios. El empleado del banco se mostró reticente al principio, pero cuando el abogado Mendoza empezó a recitar los artículos de la ley, su voz firme resonó como una campana. No tuvieron más remedio que aceptar la solicitud. Vi la mirada incómoda del director de la sucursal, pero también lo vi asentir a regañadientes. Cuando recibí el justificante del bloqueo, mis manos temblaban, no de miedo, sino de euforia. Por primera vez, sentí que realmente podía proteger lo que era mío. Esa noche, volví a mi pequeño piso y me senté sola junto a la ventana. Afuera. Las luces de la calle se encendían, y los coches circulaban con prisa. Sostenía en mi mano el justificante de bloqueo de cuentas. Abrumada por una sensación de victoria, recordé las palabras de mi madre. Hija, el dinero es como el agua. Si no sabes cómo protegerlo, se escapa. Pero si te aferras a la ley, nadie podrá quitarte lo que es tuyo. Cerré los ojos y respiré hondo. Seguramente, doña Elvira y Cristina estarían desconcertadas. Estaban acostumbradas a usar su poder para oprimir a los demás, y pensaban que yo solo guardaría silencio y lloraría. Nunca imaginaron que me atrevería a enfrentarlas en una batalla legal, bloqueando una por una sus vías de escape. Esa noche, escribí en mi diario, segundo día del enfrentamiento. He congelado sus activos financieros. Han perdido su vía de escape. A partir de ahora, no permitiré que nadie me trate como a una débil. Después de escribir, levanté la vista hacia el cielo nocturno. En la oscuridad infinita, unas pocas estrellas brillaban débilmente. Sentí que en mi corazón también brillaba una convicción. La convicción de que no solo luchaba por mí misma, sino por todas las mujeres a las que se les habían arrebatado injustamente sus derechos, y se les había ignorado. Esperaba que mi historia sirviera de advertencia. La ley es un escudo, y el coraje es una espada. Después de que las cuentas fueran congeladas, me sentí mucho más tranquila, como si una parte del campo de batalla hubiera sido asegurada. Pero sabía que eso era solo el primer paso. Sin un golpe decisivo, esta lucha no podría terminar. Y nunca imaginé que ese golpe decisivo vendría de las manos de Pilar, la mujer que siempre me había observado en silencio desde atrás. Esa tarde, justo cuando había dejado de llover, recibí una llamada de Pilar. Su voz temblaba, pero era firme. Señora, tengo algo guardado. Su madre me pidió encarecidamente que se lo entregara si alguna vez ocurría algo. Venga a mi casa ahora mismo. Atravesé el denso tráfico. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La pequeña casa de Pilar estaba en un callejón estrecho.
con las paredes manchadas de musgo y un tejado bajo. Ella me abrió la puerta. Sus ojos estaban nublados, pero brillaban con una extraña claridad. Me llevó a una pequeña habitación y sacó una vieja caja de madera de debajo de la cama. La superficie estaba rayada, y la cerradura, oxidada. Con manos temblorosas, Pilar abrió la caja. Dentro, solo había un sobre grueso. En él, la letra familiar de mi madre. Entregar a mi hija cuando más lo necesite. Mis manos temblaban tanto que no podía abrirlo. Pilar asintió levemente. Léalo. Es la voluntad de su madre. Con cuidado rasgué el sobre. Un olor a papel viejo me llegó a la nariz. Dentro había un fajo de papeles amarillentos y algunas fotografías. Al leer la primera línea, mi vista se nubló. Hija mía, si alguna vez te encuentras en una situación difícil, recuerda que mamá siempre está a tu lado. Esto es un poder notarial que preparé con antelación, para demostrar que toda la dote que te di es mi bien personal. Si alguien la está guardando en tu nombre, debe devolvértela. Si no, usa el poder de la ley. No tengas miedo. Mamá lo ha preparado todo para ti. Debajo había un poder notarial auténtico, compulsado, fechado 8 años atrás, llevaba el sello rojo, la firma de mi madre y la de un testigo. Especificaba que mi madre, doña Clara, me cedía a mí, su hija, la plena propiedad de los pendientes de rubíes, el collar de filigrana, el cuadro al óleo, el juego de té de porcelana y el reloj suizo. Todo coincidía exactamente con la lista que yo tenía. Rompí a llorar. Madre, desde el día que me casé, sabías que vendrían días difíciles para mí y te adelantaste a prepararlo todo. No solo me diste una dote, sino también un arma y un escudo legal para proteger mi honor. Pilar sacó algunas fotos viejas de la caja. Eran momentos en los que mi madre y ella comprobaban los bienes juntas. También había una foto de doña Elvira sentada a su lado, sosteniendo un bolígrafo y firmando el recibo. Miré cada foto, y las lágrimas caían sin cesar. Estas pruebas, combinadas con el poder notarial, eran tan contundentes que harían callar a cualquier abogado. Pilar me apretó la mano. Su mano era delgada y áspera, pero extrañamente cálida. Señora, su madre lo planeó todo. Creía que no importaba si su hija no podía tener hijos, siempre y cuando pudiera proteger su honor. Ahora, debe ser fuerte. No puede permitir que esa mujer y su hija se lo arrebaten todo. Asentí. Cada palabra se grabó profundamente en mi corazón. Por primera vez en meses, sentí que ya no estaba sola. A mi lado, a través del papel, estaba mi madre, y con una lealtad incondicional estaba Pilar. Esa noche, volví al piso y extendí todos los documentos, papeles y fotos sobre el escritorio. El poder notarial, la lista, las grabaciones de las cámaras, el justificante de bloqueo de cuentas, cada pieza encajaba para formar un cuadro perfecto. Ya no era la parte débil. Ahora estaba en la ofensiva. Me quedé sentada en silencio durante un largo rato, pensando en mi madre. Cuando ella murió, yo estaba tan ocupada con los tratamientos de fertilidad que no pude estar a su lado como debía. Llevaba años cargando con esa culpa. Pero ahora, entendía que el amor de mi madre nunca me había abandonado. Me había dejado una vía de escape. En la noche silenciosa, añadí en mi diario. Tercer día del enfrentamiento. He conseguido el poder notarial secreto de mi madre. Es el faro que iluminará mi camino. Doña Elvira, Cristina, pensabais que era débil. Os equivocabais. Tengo el apoyo de una madre que, aunque se ha ido, todavía me toma de la mano y camina conmigo. Cerré el diario. Mi mirada brillaba. Mañana, revelaría este poder notarial delante de ellas, dentro de esa misma mansión. Y sabía que, en ese momento, el terror se apoderaría de ellas, porque, a partir de ahora, el juego se había invertido oficialmente. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas se asomaba por encima de los tejados, yo ya estaba a las puertas de la mansión de 30 millones de euros. Pero esta vez, no estaba sola. A mi lado estaban el abogado Mendoza, un agente judicial y 2 empleados del bufete. Detrás, un camión de una empresa de mudanzas especializada. Todos vestían camisas blancas y llevaban cámaras, documentos y sobres para precintar. El sonido del motor del camión en la entrada de la urbanización despertó la curiosidad de los vecinos. Algunos se asomaban desde sus balcones, susurrando entre ellos. Respiré hondo. Parecíamos un ejército avanzando hacia el campo de batalla. El guardia de seguridad de la urbanización dudó al principio, pero cuando el agente judicial le mostró la orden, no tuvo más remedio que abrir la puerta. Nuestra comitiva entró, pisando el frío suelo de baldosas. Dentro de mí un fuerte tamborileo resonaba, pero también estaba llena de tensión. Doña Elvira y Cristina ya esperaban en el salón. Doña Elvira vestía un traje de seda morado,
con el rostro endurecido. Cristina intentaba mantener una expresión arrogante, con las manos en las caderas y mirándome de reojo, pero noté que su mirada vacilaba. El agente judicial leyó en voz alta y solemne: Hoy, a petición de la demandante, doña Valentina, procedemos a ejecutar la recuperación de los bienes de la dote, según la lista y el poder notarial compulsado. Se ruega la cooperación de la familia. Su voz, fría y objetiva como la campana de un tribunal, resonó. Cualquier objeción de doña Elvira fue inmediatamente desestimada. Ella alzó la voz. ¿Cómo os atrevéis a entrar en mi casa? Esto es ilegal. El abogado Mendoza respondió con calma pero con firmeza. Es completamente legal, señora. Es un procedimiento amparado por la ley para proteger un derecho legítimo. Cualquier acto de obstrucción podría ser considerado un delito de obstrucción a la justicia. Vi cómo las manos de Cristina temblaban ligeramente. Le susurró algo a doña Elvira, pero ésta guardó silencio, con los labios apretados. Nuestro equipo comenzó a trabajar. Las cámaras enfocaban cada rincón del salón, registrándolo todo. El agente judicial, con la lista de mi madre en la mano, leyó el primer artículo: pendientes de rubíes. Levanté la vista y miré directamente a Cristina. En sus orejas los pendientes rojos todavía se balanceaban. Cuando la luz de la cámara los iluminó, brillaron como 2 gotas de sangre. El agente se acercó y, con voz firme, le exigió que los devolviera de inmediato. Cristina se quedó rígida, con el rostro pálido. Balbuceó: Esto. Yo solo los tomé prestados. Antes de que pudiera terminar, un empleado del bufete le extendió una caja para precintar. Con manos temblorosas, Cristina se quitó los pendientes, los depositó en la caja y agachó la cabeza. Retrocedió, apretando con fuerza el borde de su falda. En sus ojos ya no veía la arrogancia de una vencedora, sino la miseria de alguien a quien le han arrancado la máscara. El agente continuó leyendo. Cuadro al óleo. La joven y los lirios. Nos acercamos a la pared donde el cuadro colgaba suelto, con los bordes deshilachados. Cuando un empleado lo descolgó, se levantó una nube de polvo. Unas manchas amarillentas eran claramente visibles. Sentí que se me humedecían los ojos. Esto, que una vez fue el orgullo de mi madre, se había convertido en un adorno viejo en manos de quienes no lo valoraban. Pero, afortunadamente, volvía a su lugar en el inventario de la dote. A continuación, recuperamos el juego de té de porcelana de la Cartuja, precintando cada pieza con cuidado. El agente leía el nombre de cada reliquia, y la cámara grababa lenta y claramente. Al llegar al cuarto artículo, el reloj suizo Omega, doña Elvira se levantó de un salto. No sé dónde está eso. Si está, búscalo tú misma. El abogado Mendoza sonrió. No se preocupe, señora. Si se ha perdido, exigiremos una indemnización por su valor de mercado, además de la responsabilidad penal por apropiación indebida. Ante la mención de la responsabilidad penal, el rostro de doña Elvira palideció y su espalda se encorvó ligeramente. Vi claramente el miedo pasar por sus ojos. Así, uno por uno, los objetos fueron recuperados, registrados y precintados. El sonido de los bolígrafos firmando, del papel rasgándose y del obturador de la cámara no cesaba. El suntuoso salón parecía ahora un tribunal donde se impartía justicia. Finalmente, el agente terminó el registro y leyó en voz alta: Todas las reliquias de la lista han sido recuperadas y precintadas. El acta de ejecución se ha redactado con la firma de las partes. Dejó el bolígrafo, firmó y estampó un sello rojo. Ejecutado. Yo también firmé. Mi mano temblaba ligeramente, pero mi corazón estaba lleno de emoción. Ese temblor no era de miedo, sino de conmoción, porque, finalmente, después de años de desprecio, con la ley, las pruebas y la perseverancia, había recuperado mi honor, pieza por pieza. Cuando el camión cargado con las cajas precintadas abandonó la mansión, me di la vuelta para mirar. Doña Elvira se había desplomado en una silla, y Cristina, con los ojos enrojecidos, no se movía. Por primera vez, guardaban silencio. No más insultos, no más burlas, solo una sensación de derrota flotando en el aire. Exhalé profundamente, como si soltara todas las emociones que había reprimido durante tanto tiempo. El cielo estaba gris, pero a mis ojos, brillaba con fuerza. Sabía que esto no era el final, pero sí un punto de inflexión. De ser la persona que fue expulsada con las manos vacías, ahora era yo quien lideraba un convoy de camiones, no solo con mis bienes, sino con mi honor recuperado. En el camino de regreso, Pilar se sentó a mi lado y me tomó suavemente la mano. ¿Lo ve, señora? Su madre tenía razón. La dote no eran solo joyas, era el hilo que desvelaría la verdad. Sonreí entre lágrimas. En los camiones que iban delante, viajaban las cajas precintadas. El sonido de sus motores resonaba como un canto de victoria.
Me prometí a mí misma. Esto es solo el principio. Esa noche, después de que el convoy de camiones se marchara, me senté en mi pequeño piso. La luz amarilla iluminaba las cajas de cartón precintadas y ordenadas. Dentro estaban todos los tesoros que mi madre me había dado. Ahora habían vuelto con su verdadera dueña. Debería haber sentido calma, pero en mi corazón, las olas aún no se habían calmado. Sabía que las cosas no terminarían aquí, que doña Elvira y Cristina no se tragarían esta humillación fácilmente. Y también sabía que aún quedaba una última escena por representar. Una escena en la que tendría que enfrentarlas públicamente y arrancarles la máscara de respetabilidad que las había cubierto durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, volví a la mansión con el abogado Mendoza para finalizar los trámites. No éramos tantos como el día anterior, solo 3 personas, pero entendí que la mera presencia de la ley era suficiente presión para ellas. Al entrar en el salón, el aire seguía siendo pesado. Doña Elvira estaba sentada, ausente, con los ojos hundidos por la falta de sueño y algunos mechones de pelo blanco asomando entre su cabello despeinado. Cristina llevaba un vestido de marca, pero su mirada ya no brillaba con arrogancia, sino que estaba llena de ansiedad. Al verme, desvió la vista hacia una de las cajas precintadas sobre la mesa. Dentro estaban los pendientes de rubíes. Me senté sin rodeos. Hoy he venido a poner punto final, no solo al papeleo, sino también a las mentiras. Cristina forzó una sonrisa, pero su voz temblaba. ¿Qué más quieres? Ya te has llevado todo. La miré fijamente, con una mirada que parecía atravesarla. Quiero que me devuelvas mi honor. Esos pendientes de rubíes, los llevaste en público, presumiendo de ellos por todas partes como si fueran tuyos. Ahora, delante de todos, tienes que quitártelos y admitir que no son tuyos. El rostro de Cristina palideció y sus labios temblaron. Yo solo los tomé prestados. No, la interrumpí con voz aguda. Sabes perfectamente lo que son. Un regalo de bodas de mi madre, un símbolo del amor y la bendición de una familia. Tú lo cogiste, lo llevaste, y lo convertiste en una herramienta para presumir. Hoy, tienes que quitártelos a la vista de todos. El espacio se congeló. Afuera, se oía el trino de los gorriones bajo el sol de la mañana, un contraste con la tensión de la habitación. Doña Elvira frunció el ceño, intentando defenderla, pero el abogado Mendoza la detuvo. Será mejor que deje que su nueva nuera elija. Si se niega, ese hecho se añadirá al expediente del caso. Cristina se quedó rígida. Todos en la habitación esperaron. Vi cómo una gota de sudor le resbalaba por la sien. Después de un momento, la mano de Cristina subió lentamente, y con dedos temblorosos, se quitó los pendientes. Oí el pequeño sonido del metal, pero en mis oídos, sonó como el de unos grilletes rompiéndose. Dejó los pendientes en la caja precintada, y de repente, rompió a llorar. Se oyeron sus sollozos. Yo solo quería demostrar que era alguien valiosa. No sabía que las cosas llegarían a esto. El silencio se apoderó de la habitación. La miré y sentí una extraña emoción surgir dentro de mí. No era satisfacción, sino compasión. Cristina, al final, no era más que una pieza de ajedrez utilizada por doña Elvira en su juego de poder, y ella misma había elegido el camino de pisotear a otros para intentar demostrar su valía. Y ahora, estaba pagando el precio. Doña Elvira se levantó de un salto y con la voz temblorosa pero fingiendo fortaleza, dijo: «Basta ya. ¿Cuánto más tienes que humillarnos para sentirte satisfecha?». Respondí con voz tranquila: «No quiero humillar a nadie. Solo quiero que se respete la verdad. Y la verdad es que esos bienes son míos, y ese honor es mío. Si ustedes se sienten humilladas, es porque se han puesto algo que no les pertenece». El abogado Mendoza cerró su dossier y dijo suavemente: «Con esto el procedimiento de recuperación ha concluido. A partir de ahora, cualquier acto de reapropiación o deterioro de los bienes será tratado con severidad. Sería mejor para doña Elvira y para usted que se detuvieran aquí». Doña Elvira se desplomó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Cristina seguía con la cabeza gacha, y sus lágrimas caían sobre el brillante suelo de mármol. Me levanté y caminé lentamente hacia la puerta. Mi espalda estaba recta, mis pasos firmes. Dentro de mí, me pareció oír el susurro de mi madre: «Bien hecho, hija mía». Afuera, el sol de la mañana brillaba alto, filtrándose deslumbrante entre los árboles. Respiré hondo, sintiendo mi pecho más ligero. Ya no era la euforia de la venganza, sino la serenidad de haber recuperado la justicia. Supe que, a partir de hoy, doña Elvira y Cristina nunca más volverían a subestimarme. Su reputación había caído por los suelos, y yo me había levantado sobre mis propios pies. Esa noche, de vuelta en el piso, abrí la caja precintada y saqué los pendientes de rubíes.
colocándolos en la palma de mi mano. Bajo la luz, brillaban con un rojo intenso, como gotas de sangre, pero también como llamas. Susurré suavemente. Madre, he cumplido mi promesa. El día en que Cristina tuvo que quitarse los pendientes de rubíes delante del abogado y del agente judicial, pensé que todo había terminado, pero en mi corazón, algo seguía sin resolverse. Aún quedaba una prueba crucial que no había revelado: la grabación de las cámaras del camión cargando en la mansión a las 2:17 de la madrugada. No era solo un detalle que confirmaba la apropiación indebida, sino que podía llevar el caso más allá de los límites de una disputa civil, hasta el terreno penal. Y sabía que, en el momento en que ese vídeo se hiciera público, todo el tablero de juego se invertiría por completo. Esa tarde, concerté una reunión con doña Elvira y Cristina en el despacho del abogado Mendoza. La amplia sala estaba inundada de una fría luz blanca, y sobre la larga mesa de madera colgaba un proyector. Me senté en un extremo de la mesa con el abogado Mendoza. Enfrente estaban doña Elvira y Cristina. Ambas parecían descontentas por tener que asistir, pero la presencia de un secretario judicial y un agente de policía les había impedido negarse. El abogado comenzó a hablar en voz baja. Hoy vamos a revelar una nueva prueba. Es un vídeo extraído del sistema de cámaras de la urbanización, verificado por la Oficina de Administración. Les ruego que presten atención. El proyector se encendió y las luces de la sala se atenuaron. En la pantalla apareció la tranquila calle frente a la mansión al amanecer. El reloj en la esquina de la pantalla marcaba las 2:17 de la madrugada. Un camión blanco se detuvo frente a la puerta. 3 hombres vestidos con ropa oscura sacaron cajas una por una de la casa y las cargaron en el camión. El proceso duró más de 10 minutos. Claramente, no era una operación de transporte ordinaria. El aire en la sala se congeló. Oía claramente el latido acelerado de mi corazón, incluso el sonido del bolígrafo del secretario judicial anotando en su cuaderno. El color fue desapareciendo gradualmente del rostro de doña Elvira. Cristina, con los labios temblorosos, no se movía. El abogado Mendoza detuvo el vídeo y señaló la pantalla. Esta es la prueba de que los bienes de la mansión fueron trasladados ilegalmente durante la noche. Según la ley, esto ya no es una disputa civil, sino que tiene indicios de un delito de apropiación indebida. El agente de policía se adelantó y dijo con voz solemne: si se presenta una denuncia con esta prueba, tendremos que iniciar una investigación según el procedimiento penal. Las personas implicadas podrían ser procesadas. Al oír eso, doña Elvira se levantó de un salto y golpeó la mesa. «No, es un montaje vuestro. No sé nada de ese camión». La miré directamente y dije con voz tranquila: «Puede que usted no lo sepa, suegra, pero las cámaras sí. El vídeo no miente». Cristina, con la voz quebrada, dijo: «Vale, yo solo pedí que se llevaran algunas cosas que no servían». «¿Cosas que no servían?», la interrumpí. Dentro de esas cajas estaban el juego de té de porcelana de la Cartuja y el reloj suizo de mi padre. Para mí, son carne y sangre. Cristina rompió a llorar y se quedó sin palabras, apretando con fuerza el borde de su falda, temblando. El abogado Mendoza dijo lentamente: «Les recuerdo una vez más que, con esta prueba, tenemos derecho a solicitar un procesamiento. Si doña Elvira y usted no desean enfrentarse a cargos penales, la única opción es llegar a un acuerdo que incluya la devolución completa, una indemnización por daños y la promesa de cesar cualquier acto de apropiación». En la silenciosa habitación, oí la respiración agitada de doña Elvira. Su mirada estaba perdida. Por primera vez, no mostraba su habitual arrogancia. Después de unos minutos, se desplomó en la silla y dijo con voz quebrada: «De acuerdo. Haced lo que queráis». La miré y ya no sentí satisfacción, solo un profundo cansancio. Ya no deseo nada más, solo quiero justicia. Devuélvanme todo lo que me pertenece, y a partir de ahora, no vuelvan a humillarme con ello. El secretario judicial redactó el acta. El agente de policía se levantó, confirmó que los documentos estaban completos y asintió. En los ojos de doña Elvira y Cristina, vi un claro derrumbe. No solo habían perdido los bienes, sino también lo que más valoraban: la reputación, el poder y la creencia de que yo siempre sería la parte débil. Al salir del despacho, un fuerte viento vespertino me alborotó el pelo. Levanté la cabeza y por primera vez en años me sentí increíblemente ligera. El vídeo de las 2:17 de la madrugada lo había cambiado todo. No solo me había salvado a mí, sino que también había demostrado una verdad. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, por mucho que la gente intente ocultarla. Esa noche, volví a ver el vídeo en mi ordenador. Al ver el camión corriendo en la noche oscura, me vi a mí misma, la mujer que una vez fue expulsada de la mansión,
tragándose las humillaciones en silencio. Pero ahora era diferente. Tenía poder, no gracias al poder, sino gracias a la justicia. Susurré, como si se lo enviara a mi madre a lo lejos. Madre, lo he conseguido. Ya no pueden negarlo. A la mañana siguiente recibí una llamada del despacho del abogado Mendoza. Su voz sonaba algo urgente, pero tranquila. Se han rendido. La parte de doña Elvira ha propuesto una conciliación. Después de ver todas las pruebas, se han dado cuenta de que, si alargan esto, no solo arriesgan su honor, sino también una pena de cárcel. Guardé silencio unos segundos, escuchando los latidos lentos de mi corazón. Sabía que este día llegaría. Acepté de inmediato, mejor que nadie. Entendía que algunas batallas no necesitan llegar a juicio. La verdad ya era lo suficientemente poderosa como para derribarlas, y ahora solo quedaba un acuerdo para poner punto final. La conciliación tuvo lugar en la sala de reuniones de un centro de mediación. La luminosa habitación tenía una mesa cubierta con un mantel blanco, y ambas partes se sentaron frente a frente. Yo fui con el abogado Mendoza y con Pilar. En el otro lado estaba doña Elvira. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, y en pocos días parecía que su pelo había encanecido aún más. Cristina se sentó a su lado con una expresión rígida, sin rastro de arrogancia. El mediador comenzó con voz tranquila. Estamos aquí para encontrar la mejor solución posible. Procederemos bajo los principios del respeto a la verdad y a la ley. El abogado Mendoza presentó un grueso dossier, y con una voz tan clara como un martillazo, dijo: Mi clienta tiene en su poder el poder notarial, la lista de la dote, las grabaciones de las cámaras, un testigo y la orden de ejecución judicial. Todo prueba que doña Elvira y la señora Cristina han poseído, trasladado y utilizado ilegalmente los bienes. Con estas pruebas, es muy probable que en un juicio se enfrenten a responsabilidad penal. Sin embargo, mi clienta no quiere llevar esto a un callejón sin salida. Si la otra parte admite su culpa y compensa adecuadamente, estamos dispuestos a conciliar. Doña Elvira bajó la cabeza, con las manos entrelazadas y temblando. Después de un largo rato, dijo con voz ronca: Yo me equivoqué. Admito que retuve indebidamente la dote. Lo devolveré todo. Hizo una pausa y suspiró. Pero no quiero que este asunto llegue a los tribunales. No quiero que los vecinos o los parientes murmuren. La miré y no sentí la satisfacción que había imaginado. En su lugar solo quedaba una silenciosa tristeza en mi corazón. Durante 8 años como su nuera, la llamé madre y anhelé su afecto. Pero al final, lo único que quedaba era una admisión tardía. El mediador asintió. ¿Tienen alguna propuesta concreta? Cristina levantó la cabeza y dijo en voz baja: Lo compensaremos con dinero. El abogado Mendoza la interrumpió de inmediato. Eso no es suficiente. Los bienes, especialmente aquellos con valor sentimental e histórico, no pueden medirse simplemente con dinero. Además, el honor de mi clienta ha sido gravemente dañado. Fue entonces cuando intervine y dije lentamente: No necesito dinero. Necesito una garantía. Y esa garantía es solo una. Quiero que esta mansión sea transferida a mi nombre. Todos en la habitación se quedaron helados. Doña Elvira levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos. Cristina abrió la boca, incrédula. Incluso el mediador pareció sorprendido por un momento, pero el abogado Mendoza asintió levemente, apoyando mi decisión. Continué. Esta casa no es solo una propiedad. Es donde pasé 8 años de mi juventud, donde soporté todas las humillaciones. Si quieren que ponga fin a esto, tienen que convertirme en la propietaria legal. Solo entonces la verdad habrá encontrado su lugar. La atmósfera se tensó como la cuerda de un arco. Doña Elvira balbuceó: No, no puede ser. Es una propiedad demasiado grande. El abogado Mendoza dijo con calma: Si eligen ir a juicio, las consecuencias serán aún mayores. Una vez que sean procesadas, no solo la mansión, sino también otros bienes podrían ser embargados. Transferir la casa es la única solución. Doña Elvira guardó silencio durante un largo rato. Vi cómo las arrugas de su rostro se hacían más profundas, y sus hombros, antes erguidos, temblaban. Finalmente, suspiró, y dijo con una voz que sonó como el viento: De acuerdo. Acepto. Cristina gritó: Madre, ¿por qué? Doña Elvira, con una mirada de desesperación, le espetó: Hemos perdido. El secretario redactó inmediatamente el acuerdo de conciliación. Yo firmé. Doña Elvira y Cristina también tuvieron que firmar, con manos temblorosas. Cuando se estampó el sello rojo, oí un fuerte sonido en mi corazón, como la campana que anuncia el final de una larga, larga batalla. Al salir de la sala de reuniones, una suave brisa soplaba por el pasillo.
Me detuve y miré el cielo alto y azul. Ya no era la mujer que había salido del juzgado con las manos vacías el día del divorcio. Ahora era la legítima propietaria de una mansión de 30 millones de euros, y, lo que es más importante, había recuperado el respeto por mí misma. Esa noche, sola en mi pequeño piso, recordé la mirada derrotada de doña Elvira y Cristina. No me sentí feliz ni satisfecha. Solo sentí una ligereza, como si me hubiera quitado un enorme peso de encima. Escribí en mi diario. Cuarto día del enfrentamiento. Han aceptado transferir la mansión a mi nombre. El precio de la codicia es perderlo todo. Ya no necesito el odio, solo necesito la paz. Y finalmente, he encontrado esa paz. Cerré la libreta y cerré los ojos. En un sueño ligero, soñé que mi madre estaba de pie en el umbral de la mansión, con una sonrisa amable. Corrí y la abracé con fuerza. Ella me susurró: «Ya has crecido, hija mía». El día que recibí oficialmente la escritura de la mansión a mi nombre, el cielo estaba despejado, como si celebrara un nuevo comienzo. Me paré frente a la alta verja de hierro, con una mezcla de emociones. Este era el lugar del que había salido con las manos temblorosas, el lugar donde había sido humillada justo después del juicio de divorcio. Ahora, frente a esa misma puerta, regresaba como la legítima propietaria. Lo primero que hice fue llamar a un cerrajero. El hábil artesano fue retirando una por una las viejas cerraduras y reemplazándolas por modernas cerraduras inteligentes. El sonido del taladro, del martillo y del metal resonaba, como si estuviera borrando una por una las sombras del pasado que aún quedaban. Observé cómo se retiraban las cerraduras y se apretaban los tornillos. Dentro de mí, sentí como si los grilletes invisibles que me habían aprisionado durante los últimos 8 años se estuvieran soltando. A continuación, contraté a una empresa de seguridad. Instalaron un sistema de vigilancia por cámaras alrededor de la casa, conectado directamente a mi teléfono y a la comisaría local. Con cada cámara que se instalaba, me sentía un poco más segura. Los puntos ciegos que antes me llenaban de ansiedad ahora estaban iluminados. Sabía que, a partir de ahora, nadie podría entrar sin permiso. Nadie podría tramar nada en la oscuridad. Cuando terminaron, me quedé en medio del patio, contemplando la mansión que brillaba bajo el sol del atardecer, pero su interior seguía siendo frío, como una casa abandonada, con los muebles desordenados y sin el calor de un hogar. Suspiré, sintiendo un vacío en mi corazón. En ese momento, Pilar se acercó con una escoba en la mano. Me miró con afecto y dijo: «Señora, déjeme quedarme a ayudarla a limpiar. Esta casa es demasiado grande para usted sola». Tomé su mano delgada. «Pilar, si no fuera por usted, probablemente me habría derrumbado hace mucho tiempo. Quiero que se quede aquí. No solo para ayudar a limpiar, sino porque esta casa necesita el calor de una persona». Pilar sonrió. Era una sonrisa que dejaba ver sus encías, pero era tan cálida como una hoguera en una noche de invierno. Nos pusimos a trabajar. Durante toda la tarde, las dos limpiamos los marcos de las ventanas y barrimos el polvo acumulado en las escaleras de madera. Empaqueté todas las pertenencias de Cristina, su ropa, sus zapatos y sus frascos de perfume penetrante en cajas para devolvérselas. Con cada objeto que desaparecía, el aire de la casa se sentía un poco más ligero. En el salón, volví a colgar el cuadro al óleo en la pared. Esta vez, ajusté personalmente la posición del marco y alicé cada arruga. Cuando el cuadro encontró su lugar, la habitación pareció iluminarse. Me pareció ver la figura de mi madre en algún lugar, mirándome con ternura y asintiendo levemente. Coloqué el juego de té de porcelana de la Cartuja sobre la mesa de centro, no como decoración, sino para usarlo de verdad. Preparé té y se lo serví a Pilar. El vapor caliente se elevó, y ella tomó un sorbo, cerró los ojos y suspiró suavemente. Este es el sabor de la paz. Por la tarde salimos al patio trasero. Estaba cubierto de malas hierbas, y donde antes estaba la bugambilla que yo había plantado, ahora solo quedaba un tocón. Me arrodillé y arranqué las malas hierbas una por una. Mis manos se ensuciaron de tierra, pero mi corazón se sentía ligero. Pilar me siguió con algunas plántulas. Juntas, creamos un pequeño huerto y levantamos un soporte para una enredadera de calabacín. Por la noche, la risa de las dos resonaba por todo el jardín. A medida que avanzaba la noche, la mansión se quedó en silencio. Me senté en el salón, contemplando las cajas precintadas que contenían los tesoros recuperados. Abrí una de las cajas y saqué el reloj suizo de mi padre. El metal plateado brillaba bajo la luz. Me lo llevé al oído y escuché el tic-tac regular. Sonaba como el latido del corazón de mi padre, y como un mensaje que decía: «Hija, ahora eres fuerte». Sonreí, y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Esta casa, que una vez albergó recuerdos dolorosos,
Estaba reviviendo lentamente. Escribí en mi diario. 5º día del enfrentamiento. He cambiado las cerraduras, he instalado cámaras y he limpiado las huellas sucias. Esta mansión es ahora mi fortaleza, y nadie puede invadirla. Pilar se ha quedado y ha traído el calor de una familia. He recuperado mi soberanía, no solo con papeles, sino con cada gota de sudor, con cada latido del corazón. Cerré la libreta y salí al balcón. El cielo estaba lleno de estrellas, y la brisa era fresca y reconfortante. Cerré los ojos, dejando que el viento se llevara mi cansancio. Sabía que el viaje aún no había terminado, pero ahora tenía una base sólida, y en esta mansión reconstruiría una nueva vida. Un lugar donde cada pared demostraría que la mujer que una vez fue ignorada era ahora la verdadera dueña. Una semana después de la limpieza y la recuperación de la soberanía, la mansión empezó a adquirir gradualmente un nuevo aliento. En el huerto del jardín brotaron verdes retoños. La enredadera de calabacín trepaba por el soporte de bambú, y la bugambilla, que había empezado a cuidar de nuevo, mostraba capullos morados y rosados. Pero en mi corazón aún quedaba algo pendiente. Todos esos tesoros, por muy valiosos que fueran, no dejaban de ser objetos materiales. Si me los guardaba solo para mí, sería como aferrarme a los recuerdos, encerrándome en el pasado. Tenía que dejarlos ir, pero dejarlos ir de una manera que les diera un nuevo significado. La idea comenzó con los pendientes de rubíes. Los sostuve en la palma de mi mano. Bajo el sol de la mañana brillaban con un rojo intenso, como 2 gotas de sangre. Durante años, fueron un motivo de orgullo, y luego se convirtieron en una mancha cuando otra persona los lució para presumir. Ahora, habían vuelto. Pensé para mis adentros: madre, si convierto esto en una alegría para los que lo necesitan, ¿estarías contenta? Después de consultarlo con el abogado Mendoza y con Pilar, decidí donar los pendientes a una subasta benéfica. Al principio dudé, temiendo que pareciera un acto de ostentación. Pero las palabras del abogado Mendoza resonaban en mi cabeza. Algunos objetos cuando están en una caja fuerte son solo joyas, pero cuando salen al mundo para ayudar a alguien, se convierten en verdadero valor. Contacté con una prestigiosa casa de subastas de Madrid. El evento se celebró en un gran hotel, con cobertura de prensa. Vestí un sencillo traje blanco y me recogí el pelo. Subí al estrado como una nueva mujer. Cuando el presentador me presentó, el público guardó silencio. Los pendientes de rubíes lágrimas de fuego se subastan para recaudar fondos para operaciones de corazón de niños sin recursos. Cuando las luces los iluminaron, los pendientes, colocados en una caja de cristal, brillaron. Me quedé a su lado, con el corazón latiendo con fuerza. La puja comenzó. 100.000 euros, 200.000, 400.000. Las cifras no dejaban de subir. El martillo sonaba con claridad. Finalmente, los pendientes se adjudicaron por 800.000 euros. Todo el público estalló en un aplauso atronador. Incliné la cabeza en señal de agradecimiento. En ese momento, sentí que mi madre sonreía desde algún lugar. Los pendientes, que una vez fueron un símbolo de amor, se convirtieron en una herramienta de humillación. Ahora, se habían convertido en el latido de pequeños corazones que esperaban ser salvados. Después de la subasta, fui personalmente al hospital a entregar el dinero al fondo. Los médicos me llevaron a la sala de recuperación. Allí había bebés cianóticos esperando una operación. Al ver sus pequeñas manos agarrando la mía, lloré. Susurré: este es el verdadero valor. Madre, he convertido el dolor en bondad. De vuelta en la mansión me senté con Pilar en el porche. Ella me sirvió té, su voz temblaba, pero estaba llena de orgullo. Señora, no solo ha recuperado la justicia para sí misma, sino que ha sembrado una bendición en el mundo. Esa es la mayor victoria de todas. Sonreí, sintiendo mi corazón mucho más ligero. La mansión ya no era una prisión que encerraba recuerdos, sino un hogar desde el que podía extender el amor. Esa noche escribí en mi diario: 6º día del enfrentamiento. Subasté los pendientes de rubíes y recaudé 800.000 euros para niños enfermos. El verdadero tesoro no está en una caja fuerte, sino en a quién puedes ayudar. Lo dejé ir no porque no lo valorara, sino porque quería que el recuerdo de mi madre se convirtiera en calor en este mundo. Dejé el bolígrafo. Mi mente estaba llena de serenidad. En la amplia habitación, por primera vez, oí claramente el latido de mi propio corazón. Ya no era un latido irregular causado por el odio, sino un latido regular, lleno de amor y paz. Después de que todas las tormentas han pasado, estoy sentada en el salón iluminado de la mansión de 30 millones de euros, un lugar que una vez estuvo marcado por innumerables lágrimas y humillaciones, pero hoy ya no hay oscuridad ni amenazas, solo el susurro de las hojas en el jardín, el aroma del té caliente que Pilar acaba de preparar y la luz del atardecer que se filtra por la ventana,
Dejo mi diario sobre la mesa y, al levantar la vista hacia el cuadro al óleo colgado en la pared, me invade una emoción indescriptible. He completado un viaje desde la desesperación hasta la resurrección. Quizás, en la vida de toda mujer, hay una dosis de sacrificio, de dolor e incluso de traición. Pero lo importante no es cuánto hemos llorado o cuántas veces hemos caído, sino si hemos sido capaces de levantarnos después de todo. Una vez fui la esposa sabia y la nuera obediente, dispuesta a guardar silencio para mantener la armonía, a soportar el desprecio porque pensaba que era mi deber. Pero cuando la paciencia se convirtió en una herramienta para que otros me pisotearan, comprendí que el silencio ya no era una virtud, sino autodestrucción. El viaje para recuperar mi dote, mi casa y, lo más importante, mi honor, me ha enseñado una lección muy valiosa. Una mujer debe tener dos cosas: conocimiento de la ley y coraje. La ley es el escudo que nos protege de la injusticia. El coraje es la espada que nos permite superar el miedo. Si falta una de las dos, es fácil que nos convirtamos en víctimas de por vida. Pero no solo las mujeres, sino todas las personas de todas las edades deben recordar: la vida siempre puede cambiar cuando nos aferramos a la verdad y no nos rendimos. El poder notarial que dejó mi madre, la lista de la dote, las grabaciones de las cámaras, nada de esto tenía poder por sí solo. Solo adquirieron su verdadero valor cuando decidí usarlos, cuando me atreví a salir a la luz y a enfrentarme a ellos con pruebas y convicción. Recuerdo el momento en que doña Elvira y Cristina, con la cabeza gacha, firmaron los papeles de la transferencia de la mansión. No fue solo mi victoria, sino la prueba de una verdad simple: la codicia conduce a perderlo todo. La gente puede arrebatar cosas con artimañas por un tiempo, pero al final, la verdad llamará a su puerta, y el precio a pagar suele ser varias veces mayor de lo que se obtuvo. A través de esta historia, quiero decirles a quienes me escuchan: si están siendo tratados injustamente, no aguanten. Alcen la voz, infórmense sobre la ley, busquen aliados. Si se sienten débiles, recuerden que ese mismo dolor los forjará en acero. Lloré hasta que se me secaron las lágrimas, pero esas lágrimas regaron la semilla de la fortaleza. Y si tienen una dote o cualquier reliquia, aprendan a protegerla con documentos y pruebas. No dejen que la fe ciega se convierta en el arma que se vuelve contra ustedes. Pero la lección más grande de todas, por encima de todo, es saber soltar. Cuando decidí subastar los pendientes de rubíes para convertirlos en dinero que salvara pequeños corazones, fue cuando sentí la verdadera libertad, porque aferrarse solo apesadumbra el corazón, pero compartir transforma el dolor en amor. La verdadera riqueza no está en las joyas, sino en el valor que dejamos en el mundo. Amigos, mi historia no es para alardear de una victoria, sino para recordarles: tengan la edad que tengan, tienen derecho a protegerse, tienen derecho a vivir una vida digna. Esto también va para las personas mayores. No piensen que son viejos o que están desfasados. Al contrario, su experiencia, su sabiduría y su amor son la fuerza para legar a sus descendientes y para proteger lo que han construido toda una vida. Recuerden: no confíen todo a otros sin un documento vinculante. No guarden silencio cuando los humillen, porque el silencio a veces es complicidad, y no guarden el odio en su corazón para siempre, porque el perdón y el soltar son la verdadera liberación. Creo que si mi madre estuviera viva, sonreiría al verme hoy, no solo como la mujer que recuperó sus bienes, sino como la persona que supo transformar la desgracia en una oportunidad para vivir una vida mejor. Amigos, si esta historia ha llegado a vuestro corazón, por favor dejad vuestros pensamientos en los comentarios. Quiero terminar este viaje con un mensaje. La vida nunca es fácil, pero mientras sostengamos la verdad en nuestras manos y alberguemos la gratitud en nuestro corazón, ninguna tormenta podrá derribarnos.